Hola a todo el mundo, soy Dream Mentor David Garrido Masmichá, aquí tenéis mi web y en este vídeo quiero abordar una pregunta de Marco Sanfelipe. Hola David, tengo una pregunta sobre una curiosidad que tengo. ¿Por qué hay religiones que prohíben cosas como comer cerdo, cubrirse el pelo, no tocar la mano de una mujer, rezar 5 veces al día? Claramente hablo del Islam y más concretamente del texto sagrado llamado Corán. Me gustaría saber por qué me gustaría saber qué conexión tiene esto con la ley de la atracción o la ley de la asunción. ¿En qué influye el hecho de que no pueda comer cerdo con el hecho de estar más cerca de Dios o utilizar mi divinidad para crear mi realidad? Son cosas materiales que no entiendo cómo pueden afectar a mi espiritualidad. Un saludo. En efecto, Marcos, no afectan para nada a tu espiritualidad, son normas humanas. Pero tienes que entender cómo surgieron. Surgieron por el hecho de... Recordad que aquí no existía ni la medicina, ni la ciencia, ni la psicología. Todas estas ramas son muy posteriores. Muchas de ellas mucho más posteriores de lo que acabo de decir. Así que en esa época todo esto se mezclaba un poco con la espiritualidad. De hecho, todo estaba mezclado con la espiritualidad, eso de entrada. La espiritualidad formaba parte del eje de la vida de las personas y todo lo organizaban en torno a las creencias espirituales y prácticas religiosas que tenían. La medicina, la cocina, el cazar, el cultivar, todo estaba relacionado con la espiritualidad y la magia y la religión. Así que también tenéis que tener en cuenta que en esas épocas el papel era bastante caro, recordad, y la manera de comunicar los textos también era muy escasa, muy difícil. La imprenta no surgió hasta muchísimo más adelante, como bien sabéis, de manera que no tenían manera de comunicar tan fácilmente. Además, en aquella época, y esto lo veremos en otros textos también de las mismas épocas que la Biblia y que el Corán, como por ejemplo el Mahabharata en los indios, se popularizaba un género de escritura, para mí, que en verdad es una mezcla de géneros. Es decir, textos como el Corán, la Biblia o el Mahabharata son a la vez digamos, registros históricos de lo que podía suceder, pero también poemas inspiradores, recetas para el bienestar, todo esto, arte, todo, metáforas artísticas, espiritualidad, medicina, todo esto se condensaba en un texto. Y pasa entonces un efecto que a mí me encanta, pero que es peligroso. Es como si tú hicieses una historieta de ti mismo o de tu familia, pero conforme vives en una ciudad fantástica, los personajes sois tú y tu familia, pero esto sucede, yo que sé, en Marte, ¿no? Y entonces dicen, bueno, como... Y entonces desde Marte vinisteis a la Tierra. Bueno, pues más adelante, cuando alguien descubriese vuestros huesos, dirían, mira, como esta persona existió en la Tierra, vino de Marte, puesto que en el texto dice que vino de Marte, ¿vale? Luego, en estos textos, ficción y realidad se intermezclaban muchísimo, están muy mezclados. Esto, los modernos, los del siglo XXI como nosotros, e inclusive ya los del siglo XIX y los del el siglo XIX sobre todo, y XX, que ya venimos influidos por la ciencia y demás, estamos acostumbrados a que los textos no hacen eso. No tienen diversos niveles de lectura, sino que el texto científico, el artículo científico, solo habla de ciencia. El texto poético en un libro de poesía solo es poesía. Un mismo texto no cumple diversas funciones hoy en día. Cuando tú te escribes con un amigo por WhatsApp, eso que tú te escribes con ese amigo es eso que estás diciendo y no otra cosa. Con lo cual hay que utilizar mucho el pensamiento crítico para poder afrontar estos textos antiguos con la mezcla que era habitual en aquella época y que de verdad que no estamos acostumbrados.
Con lo cual, es importante entender que en aquella época, que intentaban condensarlo todo en un mismo texto, lo que sucedía es que tenían una forma, una filosofía, una religión, una manera de ver la realidad, un concepto de la divinidad, diferentes a lo mejor en otras regiones, y entonces también tenían unas pautas de comportamiento que se deducían de eso, ¿no? Una religión que pone el acento en el espíritu y un rechazo en la materia, huirá siempre del cuerpo porque es lo más físico que tenemos, huirá de la sexualidad y huirá de la carne. Precisamente como la carne es la materia, ¿verdad? Tiene sentido que prohíban la carne. Y de todas ellas, la carne, más carne que se pueda, será como siempre la más eliminada. De esta manera, la vaca, que podría ser una de las carnes sagradas, de hecho, que no se pueden tocar ni nada en India, pues se convierte también en una dieta vegetariana en otras partes del mundo. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Que es un ejemplo, y no necesariamente es real, pero para que veáis cómo es normal que distorsionemos así un poco las cosas, les demos forma y las aterricemos. Vale, seguidamente tenemos el hecho de, si esto sucede con la carne, además, como os decía, estos textos mezclan funciones y se dieron cuenta de que a lo mejor la carne del cerdo podía tener, no sabían que tenía una bacteria, pero se daban cuenta de que la gente que comía carne de cerdo podía enfermar. Así que, si lo metemos todo junto en un texto que nos habla de historia, nos habla de poesía, nos habla de reglas para ser felices y para el bienestar, tanto físico, especialmente de salud, como para conseguir lo que tú quieres, porque ya había de eso, aunque no se hablaba así de esta manera, pero ya existía, el cómo lograr tus deseos, ¿vale? Con magia, convenciendo a la divinidad de que te diese lo que tú necesitas. Pues claro, entendemos que de ahí salen estas prohibiciones de, por ejemplo, comer cerdo, puesto que tiene una doble función de preservar salud, además de religiosa, por lo de la carne, pues ya tienes un motivo por el cual no se puede comer cerdo. Como el asiento del alma está en la cabeza, cosa que los celtas no, estaban en el corazón, en Oriente la parte asiática y demás estaba en el corazón, pero más abajo en África y tal estaba ya más en la cabeza, es normal que si entro a un sitio sagrado o tengo algo sagrado, me cubra la cabeza con un velo o con un gorro o lo que sea, para que los malos espíritus, los malos demonios no puedan introducirse en la cabeza. Vale, así vemos, ¿verdad?, que estas reglas van teniendo una doble función religiosa, pero también de bienestar. Aparte, recordad, son lugares calurosos, climas desérticos. Doble función religiosa, apartamos demonios y de proteger la cabeza de una insolación, etcétera, 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 ¿vale? Pero en realidad una persona que está liberada de estas reglas humanas, ciertamente, si tú eres la divinidad o eres espíritu, que estás teniendo una experiencia física, realmente estas reglas no se te aplican. Es decir, aplican solamente a aquellas personas que están sujetas a las reglas de esas religiones, que conciben la divinidad no como algo interno, sino como algo externo. Excepto para los sacerdotes que entienden en la parte esotérica, pero para la parte exotérica, la parte que está abierta al público, pues no. Estas personas siguen con estos simbolismos y estas partes externas, considerando que Dios es algo externo a lo que tú le rezas, a lo que tú te tienes que acercar, porque está lejos, ¿sí? Cuando, si en realidad está dentro de nosotros, no se puede estar más cerca. Así que ahí tenemos como una contradicción, ¿verdad?, que entendemos que entonces la persona, ¿por qué es tan importante el libre pensamiento? La persona tiene que desarrollar el libre pensamiento porque así va liberándose, va poniendo paz en sus asuntos, va liberándose de todas estas reglas dogmáticas y empieza a pensar libremente. Claro, la persona que ya está así, no estamos supeditados ni
ni sometidos a estas reglas humanas. Lo cual al final también vuelve a llevarnos al tema de la moralidad, que sería para otro vídeo también. Pero entendemos un poco aquí que en realidad la persona que crea ya de dentro hacia afuera la realidad, o que entiende que lo creamos así, no necesita estas reglas. Entonces, ¿qué sucede? Es un tema de coherencia interna. Si una persona hace algo que cree que será perjudicial, la ley de la atracción cumplirá esa creencia. Porque su acción contradice su creencia, es decir, si una persona cree que es perjudicial comer cerdo para acercarse a la divinidad y por lo tanto esto va a traer problemas, la ley de la atracción, que no entiende lo que está pasando, cumplirá eso y por equilibrio, el equilibrio de la energía, simplemente, eso va a ser lo que se va a encontrar. Si una persona considera que comer cerdo es apropiado, beneficioso y encima está saludable para lograr la divinidad, para esa persona seguir ese curso de acción está en armonía, no entra en contradicción, está en coherencia interna con lo que cree y por lo tanto esa acción tendrá efectos beneficiosos porque la ley de la atracción, como no entiende, le dará una manifestación en consecuencia. Por lo tanto, son temas de coherencia interna con uno mismo. Y eso se aplica tanto si estás sometido a una religión como si no lo estás. En cualquier caso, si tú haces algo que crees que será perjudicial para ti, entonces tienes más opciones de manifestar en negativo. Si haces algo que crees que está en condiciones de beneficiarte a ti, seguir ese curso de acción es más probable, ¿no? Te abre las posibilidades de manifestar, porque está más en línea, a no ser que hayan otras cosas que lo desvirtúen de alguna manera, pero como digo yo, si no lo molestas, tienes muchas opciones de que eso se manifieste en positivo. Así que volvemos un poco al inicio, ¿no? ¿Dónde está el verdadero sentido de esto? En la coherencia interna, en que soy yo el que tiene que tener mis pensamientos coherentes y mis sentimientos coherentes, y en practicar la coherencia entre lo que yo pienso, creo, lo que siento, por lo tanto lo que digo y también lo que hago o no hago. Que esto sí afecta, sí es importante a efectos de crear la realidad con la ley de la atracción, con la ley de la asunción y la manifestación de todo esto. ¿Vale? Por lo tanto, la persona que está sometida a esa religión, como cree que para acercarse a Dios no debe comer cerdo, para esa persona será siempre beneficioso no comer cerdo y el día que coma cerdo le va a sentar mal. Me acordaré de una mujer que me vino aquí cuando la pandemia y no quería ponerle la mascarilla a los niños. Entonces a su hija le decía que eso era, que le faltaría oxígeno, que tal. Y efectivamente la niña un día tuvo un soponcio en la clase, se cayó redonda. Se desmayó por la mascarilla, mientras en el patio, mejor dicho. Pero, como digo yo, sus compañeros llevaban mascarilla igual y ninguno de ellos se desmayó. ¿Por qué? Porque ellos no creían eso. Entonces, si una persona cree que eso será perjudicial, adelante. Tengo otro consultante que él reza el Ave María 3 veces al día y con eso él cree que está sano perfectamente y nunca tiene nada de salud, nada, nunca. Pues esa persona considera que rezar el Ave María 3 veces al día le cura de todo mal, le previene de todo mal de salud, pues ya está. En cambio, tú a lo mejor te pones a hacer el mismo rezo y como para ti no tiene la misma connotación, pues no, ¿sí? Vale. Como podéis ver, esto de la felicidad también lleva a la necesidad de ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Fijaros que en verdad todo vuelve aquí, aunque hay muchas ramificaciones y hay distorsiones. Y es por eso que es tan importante entender que esto de la felicidad y la ley de la atracción no es solamente una cosa materialista o que esté por encima, ¿no? Sino que es algo que de verdad es sagrado, es algo que de verdad está por encima, es algo que
tiene mucho más que simplemente colgar tus sueños en un corcho, sino que nos habla de equilibrio interno, nos habla de felicidad, de verdad, nos habla de dilucidar pues si eso existe o no existe, cómo y por qué. Y resulta que todo eso es importante para manifestar bien, porque con tu material de trabajo, tu materia prima cuando estamos trabajando con ley de la atracción y ley de la asunción, son tus pensamientos y tus sentimientos, y tu forma de concebir el mundo es la materia prima con la que tú estás trabajando. Por lo tanto, cualquier cambio en tu teoría afecta totalmente a tu práctica, ¿sí? De ahí la importancia de ser feliz aquí y ahora, porque cada aquí y ahora es un regalo. Nunca sabemos si en el segundo siguiente o en el minuto siguiente, ¿verdad?, seguiremos en forma humana. Por lo tanto, cada momento, cada segundo es virgen, cada momento es un regalo, y por eso es importante ser feliz aquí y ahora, porque lo que uno piensa, eso se vuelve muchas gracias.